Salmo 137. Valorando la fe que nos ha sido dada. Hay un viejo refrán que dice: nunca se valora lo que se tiene hasta que se pierde. Hemos visto en el Antiguo Testamento cómo Dios ordenó a su pueblo no asimilarse al desviado estilo de vida de las naciones a su alrededor, cosa que hicieron sin desfachatez. También vimos cómo Dios advirtió durante siglos del castigo que enviaría a Israel a causa de eso, mediante sus profetas, y cómo sus advertencias fueron despreciadas, hasta que llegó el día del juicio. El poderoso ejército babilónico arrasó sin una gota de piedad a Judá, sus ancianos, niños, su ciudad y su templo, llevando cautivos a quienes no quitó la vida, para mantenerlos como esclavos durante 70 años. Hacia el final de este periodo, un desconocido judío registró este nostálgico y aleccionador salmo, mismo que en el año 1842 inspiró al compositor italiano Giuseppe Verdi para componer la obra Nabucodonosor, que escuchamos de fondo. Leemos: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ubicada en una geografía desértica, Babilonia logró grandes hazañas arquitectónicas, como la construcción de sus famosos jardines colgantes, aprovechando la ubicación de los también famosos ríos Tigris y Éufrates. Eran un pueblo avanzado en arquitectura, en poderío militar, pero retrasados de corazón. Despiadados como pocos, fueron instrumento de juicio de Dios sobre su pueblo rebelde. Lejos de saciar su maldad en la destrucción de Jerusalén, hicieron la vida difícil cada día de aquellos 70 años a los judíos esclavizados, como relata el salmista. Les pedían cantar, pero como dice Salomón, este no era un tiempo para cantar, sino para llorar. Eclesiastés capítulo 3. El salmista evoca la tristeza de la nación ante la bendición despreciada que tenían con el Dios que también los guardaba de todo peligro. Pero en una muestra de gracia de parte de Dios, incluso aquí vemos que les concedió un corazón para arrepentirse, pues lo que antes despreciaron, ahora lo anhelaban, y aquella negación de cantar salmos delante de sus captores no era solo a causa de la tristeza, sino un vivo celo por las cosas santificadas para Dios y no para el burlesco y profano entretenimiento de los babilonios. Esta muestra de genuino arrepentimiento es visible al notar que, incluso antes de pedir a Dios justicia por el pecado de los babilonios, el salmista reconoce su propia injusticia y se compromete en volverse a Dios, declarando: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es evidente aquí que con la apelación a Sión, a Jerusalén, el salmista y los demás genuinos creyentes a su alrededor están anhelando más que un lugar. Es la presencia de Dios que moraba en esa ciudad junto a su pueblo lo que le daba su tan especial significado. Es la presencia de Dios lo que habían perdido. Su lugar e identidad estaban con Dios. En una aplicación para nosotros hoy señala el comentario bíblico siglo XXI: hogares donde está el corazón. Cada uno tenía y tiene que decidir dónde radica su ciudadanía y vivir consecuentemente con ella. Cristo dijo: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mateo capítulo 6. El corazón del salmista se había vuelto a Dios. La dura y amarga disciplina había surtido un efecto positivo. ¿Cuántas personas dentro de las iglesias pasan horas, días, meses sin acercarse al Señor? Por ello debemos orar como Moisés: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que aprendamos a vivir de manera sabia. Salmo 90:12. Evidencia de un corazón temeroso, sabio, es dejar en manos de Dios la justicia, como culmina el salmista. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Sin contexto, este puede parecer un pasaje chocante de la Biblia, frecuentemente así utilizado por quienes quieren ver a un Dios en misericordia. El Señor reprenda su osadía. ¿Desea el salmista la muerte violenta de niños? No, más bien está describiendo lo que los babilonios hicieron a los bebés judíos al destruir la ciudad. Pero seamos claros, la ley civil de Dios ordenó a su pueblo en el desierto, una vez liberados de Egipto, que impuso freno al corazón violento del hombre, que un crimen demandaba la justa retribución del daño. Éxodo capítulo 21.
Como Dios nos ha perdonado, nos demanda a nosotros perdonar, pues no somos jueces, pero Él sí lo es. ¿Y qué juez sería aquel que decidiera de pronto dejar sin sanción a todos los criminales? Puesto así, es fácil comprender que no estaríamos ante justicia, sino ante un juez corrupto. Esto no ha cambiado un milímetro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Apocalipsis 6:10 nos presenta a los santos de Dios clamando justicia al juez supremo. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 20 años después de terminada la cautividad, los babilonios recibieron a mano de los persas las mismas barbaridades que ellos hicieron antes. Isaías 13:16. Pero a cada nación Dios fue pagándole conforme a sus excesos. Por todo ello, pensar en la ira de Dios descargada sobre quienes rechazan a su Hijo nos llevará a clamar por nuestros enemigos. Pensar en las bondades infinitas de Dios hacia nosotros cada minuto de nuestras vidas debiese llevarnos a valorar cada día más su gracia. Pero todo eso es nada si no nos lleva al compromiso del salmista de volver su corazón y su mirada hacia la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude.